Siente su presencia unos minutos más. Otro día yo estaba orando, y cuando yo oro soy una persona que tiene muchas visiones. He tenido el privilegio que Jesús ha entrado a mi habitación y ha hablado conmigo, me ha platicado, y cada vez que tengo un encuentro hay un cambio en mí. Y mi esposa se da cuenta, porque cuando tengo esos encuentros yo soy una persona nueva. Me dice: wow, cuando tú pasas tiempo con Dios, wow, eres más amable, eres más bondadoso, me tratas mejor, es más lleno de amor. ¿Y cuántas esposas aquí le dicen: oye, cariño, necesitas pasar más tiempo con Jesús? Amén. Entonces, en uno de esos encuentros, voy a hablar de dos que tuve. En uno de esos encuentros, y para llegar a eso voy a ponerle pausa, regreso. En Mateo 28:11 hay un versículo que nos dice, Mateo 11:28. Ve donde nos dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Lo hemos visto muchas veces. Llevad mi de corazón y hallaréis descanso que vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Lo hemos escuchado 1000 veces, ¿verdad? Y soy una persona que a mí me gusta estudiar lo que pasó hace 2000 años, lo que pasó cuando estaban los tiempos de Jesús, cuáles eran las tradiciones de ese entonces. Y entonces, en ese momento, cuando los rabís, o sea, ellos se subían para leer en el bema, y ellos leían lo que iba a estar ahí en las escrituras, en los rollos ahí, se ponían ellos unos lentes, y esos lentes también se llamaban yugo. En la misma palabra se llamaban yugo. Entonces, cuando Jesús nos está diciendo: hey, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, nos está diciendo: hey, yo quiero que tú leas como yo leo. Yo quiero que tú veas las cosas en la misma forma que yo veo, a través de los lentes de Jesús y no de tus propios lentes. Por eso nos dice: no te cases con yugo desigual. No te cases con alguien que tenga una visión diferente a la que tú tienes o la que Jesús tiene contigo. ¿Vamos bien? Entonces, esos lentes se llaman yugo. Entonces, en una de estas visiones y encuentros con Dios, Dios me empieza a mostrar, porque después de que mi papá falleció, yo empecé a ver a Dios como mi padre. ¿Cuántos aquí ven a Dios como su padre? ¿Ven? Él nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y cuando mi papá fallece, yo voy como mi padre. ¿Sí? Entonces yo llegaba a Dios, y yo ponía mi café, mi música, y llegaba y yo me reclinaba y como si nada, y de repente un día Dios me dice: hey, quiero que te hinques. Y yo: quiero que me hinque. Me dice: híncate. Y yo dije: ok. Entonces me hinqué y empecé a adorar 1 hora y demás. Al otro día igual yo llegaba a mi café, mi música, y me iba yo a reclinar y adorarle. Y me dice: no, yo quiero que te hinques. Y yo dije: Señor, no entiendo qué es lo que pasa. Me hinco, y al tercer día ya no me iba yo a reclinar, yo voy directamente, me hinco. Y le dije: Señor, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué me estás enseñando? Y me dijo: es que tú me ves como tu padre, y está bien verme como tu padre, pero cuando tú me ves solamente como tu padre, también hay un riesgo, porque si nosotros solamente vemos a Dios como nuestro padre, llega el momento que cuando Él nos pide algo, nosotros decimos: ¿sabes qué? Mejor lo hago, o lo dejo para después, como a nuestros padres terrenales. ¿Nos ha pasado eso? Que nuestra mamá nos dice: lava los trastes, a rato lo hago, o mañana. Y llegó el momento en que yo me basé solo en una revelación de solamente como mi padre, que entonces yo estaba ya empezando a desobedecer. Y cuando empiezas a desobedecerte a un extremo, tú corres el peligro de pecar. ¿Vamos bien? Entonces Dios me decía: sí, tú me ves como tu padre, pero yo también soy tu Dios.
Sí, yo soy tu Dios, es nuestro Dios, todopoderoso, Él todo lo puede, nada lo detiene, para Él nada es imposible, omnipotente, omnipresente. Me dice, y yo también soy tu rey. Y yo, wow, me dice, mi rey. Un rey tiene su reinado, ¿verdad? Y tiene su reinado y tiene sus principios y tiene sus reglas. Si tú rompes esas reglas hay consecuencias. Si tú te atienes a esas reglas hay bendiciones. ¿Vamos bien? Sí, pero me dice, y yo también soy tu amigo. Y podemos leer versículos, ¿no? Ahora somos amigos de Dios. Y dice, ahora, y mis amigos me obedecen. Entonces yo me quedé, wow, y me di cuenta que muchos de nosotros depende a los lentes que tengamos, que a la vez se convierte de cómo esté nuestro corazón, es como nosotros vemos a Dios. De cómo está tu corazón es como uno ve a Dios. ¿Vamos bien aquí? Y mi corazón ahí necesitaba ser sanado. Y dije, ok, Dios, vamos bien. Y más adelante, ahorita digo por qué voy aquí. Entonces yo le digo, ok, Señor, entonces yo voy. Y ahora la forma en que oro, porque ahora Dios es mi todo. Yo aprendí a tener un balance en todas las áreas. Entonces yo ya llego y primero lo que hago, yo me postro y le muestro que Él es mi Señor, que Él es mi Rey. Me inclino, me humillo a Él. Y después de que Él ya vio mi corazón, cuál es la forma correcta, ya está bien, entonces ya me paro y ya me puedo yo hasta poner en una silla, reclinarme, porque también yo le puedo hablar como un padre. Y hay que saber nosotros en qué forma ir a Dios de una forma diferente en ese momento, conforme está nuestro corazón o inclusive necesidad. ¿Vamos bien aquí? Entonces en eso yo sigo orando y en una ocasión se me vuelve a aparecer Jesús. Y me dice, estaba llorando y de repente se me aparece en visión. Esta no fue en persona, se aparece en visión y él sale y me hace una pregunta. Y Él te la hace a ti el día de hoy. Me dice, ¿me ayudarías a sanar a mi novia? Y yo me quedo, ¿qué? Me dice, ¿me ayudarías a sanar a mi novia? Y yo me quedo y me quedo a pensar, y a través de la historia Dios ha buscado a alguien con quien ser copartícipe para sanar a su novia, para expandir su reino. Y lo podemos ver con Abraham, con Isaac, con Jacobo. Inclusive si ven la historia ahí de Isaac, ¿por qué usó a Isaac y no a Esaú? ¿Te has puesto a pensar eso? ¿Por qué usó a Isaac? Tú puedes ver, bueno, ya seguimos leyendo de Isaac, pero en realidad de Esaú ya no nos dijo de su descendencia mucho. Y en realidad lo que luego puedes ver y estudiar, no va a basar el día de hoy en eso, que Isaac, al momento que él estaba ahí con las lentejas, ¿se acuerdan? Que llegó Esaú y le dijo, dame las lentejas. Y le dijo, bueno, te las doy a cambio de la primogenitura, ¿se acuerdan? Entonces le dijo, ok, te lo doy. Y cuando se las dio, más adelante podemos ver cómo Isaac era una persona que engañaba, porque engañó luego al tío que se encontró uno por uno, pero cómo engañó al hermano cuando fueron ellos, de Jacobo, me equivoqué, Jacobo y Esaú. Jacob fue el que le dio las lentejas a Esaú. Entonces cuando van ellos delante del padre, que él se vistió como su hermano y lo bendijo a él en lugar del hermano, pero Jacob era una persona que era engañosa. Mas sin embargo Dios decidió usar mejor a Jacobo, una persona que era ambiciosa, aunque su corazón no era el perfecto, sus ambiciones de querer más. Dios dice, cuando Él me conozca en el caminar, yo voy a hacer que Él se enamore de mí. Y cuando se enamore de mí, Él va a empezar a cambiar sus malos caminos por los buenos caminos. Y no voy a ir a detalle, pero antes de ese encuentro que Él tuvo, cuando vio a Dios cara a cara, que se cree que es Jesús con el que batalló, antes de ese encuentro Él siempre se refería que Él al Dios de sus padres. Y después de ese encuentro, lo puedes leer al final de Génesis, Él se refiere al Dios de Jacobo. Significa que después de ese encuentro Él se enamoró con Dios. Pero bueno, no me voy a basar en eso. Cuando Dios me pregunta ahí, ¿me ayudarías a sanar mi novia? Y yo me digo, Señor, sanar a tu novia.
Y en eso me dice, quiero que me des dos cosas. Le dije, ok. Una me dice, quiero que ayunes y te metas en oración. Entonces yo ayuno y me meto en oración. Y en la segunda él me da un sueño. En ese sueño yo veo cosas de mi papá terrenal, y es a donde voy a ir. En mi papá terrenal me enseñan un sueño, cómo había yo, cosas que yo había heredado de mi papá terrenal. De hecho, yo cuando bajo a una cisterna había a 4 demonios que me estaban ahí esperando en una cisterna. Entonces cuando los veo dije, ¿qué pasa aquí? Estaban bebiendo alcohol y otro demonio bajando. Le dije, Señor, ¿qué está pasando? Revélame qué está pasando. En eso Dios me revela, me dice, esto es de tu papá. Y hay un versículo donde nos dice que las maldiciones se pasan de la 3ª a la 4ª generación. Entonces los padres a nosotros, nosotros no copiamos lo que ellos nos dicen, nosotros copiamos lo que ellos hacen. Nosotros copiamos lo que nosotros vemos de ellos. Entonces cuando yo voy en esto, Dios me empieza a decir, me dice, es que tú has copiado muchos mecanismos de tu padre. Y yo me quedo, ¿cómo? Entonces cuando voy a ver a mis hermanas, porque mi papá falleció, ellas me dicen, Arturo, es que nuestro papá tú lo conociste del lado bueno, pero en realidad nosotros tuvimos a un mal padre. Para mí esto me sorprendió. Le dije, por favor, explícame más de esto. Y Dios me empezaba a revelar en oración cosas que mis hermanas también me empezaron a decir. Entre ellas, Dios me empieza a mostrar cómo mi papá verbalmente le agredía mucho a mi mamá. Y en eso me mostró una vez que yo agredí verbalmente a mi esposa. Y yo me dije, espérame, entonces yo copié el mecanismo de mi papá. Y me empezó a mostrar cosas y dije, Señor, yo no quiero esto. Yo no quiero esto para mi vida. ¿Cómo puedo romper esto? Y Dios me empezó a mostrar cómo romper esto. Pero ahí yo vi una cosa. Primero me dice, ¿cómo puedes tú ir y sanar a mi novia, a la novia de Cristo, cuando tú estás enfermo? ¿Cómo puedo yo ir y expandir el reino de Dios cuando yo, Arturo, estoy enfermo? Yo me quedé, ok. Entonces me dice, entonces ahorita necesitamos que tú sanes, y por un tiempo no quiero que prediques. Y yo, ¿cómo? Me dice, no prediques ahorita, pasa tiempo conmigo. Yo menciono esto porque hay un testimonio para alguien aquí. Y le dije, ok, Señor. De ahí, Señor me hace una pregunta. Me dice, ¿cómo puedes tú ir y sanar a mi novia cuando tú tienes a tu novia enferma? Y yo había vuelto a ver a mi esposa, y cuando vi a mi esposa era una persona que no estaba contenta. Era una persona que estaba triste y que no le estaba dando lo mejor de mí. Yo me quedo, pero ¿qué he hecho? Yo he copiado los malos mecanismos de mi padre terrenal. Yo no quiero esto. ¿Cómo puedo cambiar esto? Y en oración Dios me empezó a mostrar. Me dice, solamente ven y empieza a pedirme perdón. Entonces yo voy y le digo, Padre, yo te pido perdón, y le pido perdón por lo que mi papá le hizo a mamá. Empecé a romper las maldiciones generacionales que en Ezequiel 18 nos dice que nosotros no somos culpables de los pecados de nuestros padres. Pero si ves al final de Ezequiel 18 nos dice que nosotros tenemos que pedir perdón, si por nuestros pecados y por los de la genealogía. Y cuando hacemos eso, se rompen esas maldiciones que están sobre nosotros. Entonces, por eso vemos a veces que los abuelos tienen cáncer, los papás cáncer y los bisabuelos cáncer. ¿Han visto eso? Porque son maldiciones que se pasaron unos a otros. Entonces empiezo a hacer esto y empiezo yo a ser libre cada vez, y libre cada vez, y Dios me empieza a cambiar. Y cuando voy a la Biblia a verlo, yo me doy cuenta de dos cosas. Una es que lo que le pasó a mi papá es de que mi papá no era una persona mala, sino que en realidad a mi papá él no había tenido un padre, y solamente me pudo amar como él supo amarme, porque a los 7 años a él se lo llevaron a un orfanatorio.
y cuando llegó ahí, él no tuvo padre y él no supo cómo amarme. Entonces él solamente me amó a mí, inclusive amó a mi mamá de la única forma que sabía, y era una forma con dinero, y nos amaba con dinero. Entonces luego cuando yo me caso, yo voy a mi esposa, y cuando tengo a mi esposa, ¿cómo creen que yo la amo? Con la única forma que yo sabía, que era con dinero. Y me di cuenta que aunque yo tenía un padre físicamente, yo era una persona que tenía muchísima orfandad. Y vamos a ver en la Biblia un ejemplo muy claro que está en 2 de Samuel 13. En 2 de Samuel 13 nos dice: si yo les pregunto ¿qué opinan de Absalón? ¿Qué es lo que me dicen? ¿Cuál? Rebelde. ¿Qué más? Traidor. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa si yo les digo que Absalón en realidad era una buena persona? ¿Van a lanzar pedradas, pastor? No, que Absalón en realidad era un buen hombre. No, y te lo digo en serio, y ahorita se los voy a mostrar en la Biblia. Cuando vemos la historia de Absalón, y vamos a ver nosotros en 2 de Samuel 13, dice: Absalón tenía una hermana que se llamaba Tamar, y se enamoró de ella Amnón, el hijo de David. Espérame, creo que estoy hablando muy rápido. Ok, una vez más. Absalón tenía una hermana que se llamaba Tamar, y tenía un medio hermano que se llamaba Amnón. Entonces un día Amnón estaba enamorado de ella y dice: yo me quiero acostar con ella. Llegó un amigo, le dio el consejo: hey, ¿por qué no disimulas que estás enfermo y que el rey mande a tu hermana, y cuando estés con ella tú te aprovechas de ella? Entonces él se hace el enfermo, viene el rey David. Y cuando viene David: ¿qué te pasa? Estoy enfermo, bla, bla, bla. Dice: oye, dile a mi hermana que venga y me dé de comer. Entonces el rey David le dice a la hermana, a Tamar: hey, ve, dale de comer a Amnón. Entonces cuando la hermana llega, y sabemos la historia, él le dice a los empleados: sálganse. Y él ahí la obliga, y él la viola ahí, y la quiere sacar. Ella le dice: no, espérame, es mejor de una vez que me case contigo, pídeme al rey. Y él le dijo no. Ahí la odió y la sacó de ese lugar, rasgó sus vestidos. Y cuando vamos en 2 de Samuel 13, 20, dice: y le dijo su hermano Absalón: ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es, no se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Una persona, después de que sufre una violación, algo malo, lo primero que hace, ¿a dónde va? Va a un lugar de seguridad, ¿verdad? Entonces un lugar donde se sentía segura, y fue a casa de Absalón. En el número 21 nos dice: y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Punto. David no hizo nada. 22. Mas Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar, su hermana. 23. Pasaron 2 años. Imagínate cada vez que tú llegas, si fueras Absalón, y cuando llegas a tu casa ves a tu hermana llorando ahí en el sofá, desconsolada porque había sido violada. ¿Qué es lo que le pasa a tu corazón? Empiezas tú todo enojado, empiezas a aborrecer al que violó a tu hermana, ¿verdad? Pero ¿qué pasa también con David? David no hizo nada, dice, solamente se enojó mucho. Entonces, ¿qué empezó a pasar en el corazón de Absalón hacia David? De ahí vemos que Absalón dice: me voy a vengar yo. Y le dice a David: hey, manda a todos tus hijos y mándalos a este lugar para que a una fiesta que iba a hacer, digamos. Van todos los hijos del rey, y les dice a Absalón, a sus empleados: cuando llegue ahí Amnón, todos mátenlo. Los empleados lo matan cuando estaba tomando.
Y podemos ver en el número 38, en el 2 de Samuel 13:38, nos dice, después de lo que lo mataron, dice: así huyó Absalón y se fue a Gesur y estuvo allá 3 años. 3 años más 2, ya van 5 años que tenía eso en su corazón. Después nosotros podemos ver que estuvo allá esos 3 años y el Joab, que era el rey el general del ejército, él hace ahí una media obra de teatro ahí enfrente del rey David con una señora que contrata ahí, para que de alguna forma David recapacite y traiga a Absalón de haber estado exiliado. Entonces David se da cuenta que fue Joab y le dice: ok, ve y trae a mi hijo Absalón de vuelta. Y está en el 23. Se levantó luego Joab y fue a Gesur y trajo a Absalón a Jerusalén. Mas el rey dijo: váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. 28, que es en 2 de Samuel 14:28. 2 Samuel 14:28. Y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén y no vio el rostro del rey. ¿Cuántos años van aquí? 7, ¿verdad? Y 29. Y mandó a Absalón por Joab para enviarlo al rey, pero él no quiso venir, y envió aún por segunda vez y no quiso venir. Entonces dijo a sus siervos: mirad, el campo de Joab está junto al mío y tiene allí cebada, id y prendedle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. 31. Entonces se levantó Joab y vino a casa de Absalón y le dijo: ¿por qué han prendido fuego tus siervos mi campo? Y en el 32, y Absalón respondió a Joab: he aquí yo he enviado por ti, diciendo que vinieses acá con el fin de enviarte al rey para decirle: ¿para qué vine de Gesur? Mejor me fuera a estar aún allá. Vea yo ahora el rostro del rey, y si hay en mí pecado, mátenme. Todo lo que Absalón quería ver era el rostro de su padre. Ahora, si nosotros vemos en el 30 donde dice: vayan y préndanle fuego. ¿Por qué prendió el fuego? Porque él quería llamar la atención de Joab, ¿correcto? Y si nosotros nos preguntamos: ¿por qué están nuestros hijos prendiendo fuego? ¿Por qué están nuestras ciudades prendiendo fuego? ¿Por qué están esas señoritas en la zona roja? Nosotros muchas veces predicamos en la roja, ahí prendiendo fuego. Están ahí porque ellos no tuvieron a un padre que estuvieran con ellas. Muchas veces nuestros hijos prenden fuego porque están llamando la atención de nosotros. Soy el único, ¿va? Y todo esto depende muchas veces de cómo nosotros, del tipo de padre que nosotros hemos tenido. Es la forma que nosotros muchas veces, es la forma que vemos a Dios también. La forma de padre que hemos tenido afecta la forma que vemos a Dios. Por ejemplo, si tú tuviste un padre que fue ausente, entonces cuando uno llega y te dice: hey, yo te quiero presentar a Dios como un padre, en ese momento dice: oye, pero ¿cómo? Si mi padre terrenal fue ausente y ahora tú me quieres presentar a un padre que es todo amoroso. Y otra vez lo vemos con los lentes, que yo digo, los lentes de un padre bueno. Dice: yo no puedo recibir a Dios como un buen padre porque mi padre terrenal estuvo ausente en mi vida, y es difícil para nosotros abrir nuestro corazón a Él. A lo mejor tuviste un padre pasivo, un padre que no responde, que no se involucró en tu vida, que no estuvo activo, o que fue difícil para recibir atención de Él. Entonces ahora te digo: hey, Dios es un padre bueno. Y tú dices: no, Él va a estar muy pasivo en tu vida, Él no se va a involucrar en lo mío. Y a lo mejor tuviste un padre que fue un padre perfeccionista, un padre que tenía unos estandartes muy altos,
un padre que no demuestra mucho amor o afecto, uno que señala los errores y las fallas con la intención de que tú seas motivado para ser exitoso. Sin embargo, tus éxitos y fortalezas son rara vez señalados o confirmados. O a lo mejor tú tuviste un padre autoritario, que es un padre estricto, legalista, quien vive bajo las reglas, pero tiene poca habilidad para dar intimidad y expresar amor. Que la aprobación viene del obedecer las leyes estrictas y no escritas. Internamente esto se traduce que el amor y la obediencia están interrelacionados. O a lo mejor tuviste un padre abusivo, un padre seguido parece estar enojado, que inflige seguido físicamente, emocionalmente, verbal o abuso sexual en miembros de familia. Y esto crea un enojo en tu interior, miedo e inseguridad en tu relación con tu padre. Como, ¿estará mi padre de buenas hoy? ¿Estará enojado? Y tú puedes creer que es tu culpa y es difícil relajarte. O a lo mejor tú tuviste un buen padre que es incondicionalmente te da afirmación, amor y ánimo en formas concretas, incluyendo la forma que nos disciplina, y Él está orgulloso de ti e inicia una relación contigo. La afirmación es hablada y hay abrazos, besos, toques, regalos, confirmaciones y ánimo. El trato de Dios como Padre con Jesús en su bautismo y en el monte de la transfiguración son buenas indicaciones de lo que es un buen padre. Tú eres mi hijo a quien yo amo y en quien yo estoy complacido. Él es un buen padre. Y por terminar, cuando Dios empieza a sanarme todo esto, le empiezo a entregar todo lo que Él me iba pidiendo, yo empecé a ver un cambio en mi vida. Que yo antes oraba: Señor, ¿sabes qué? Estos procesos que me tienes son tan difíciles, yo ya no quiero estar aquí, ya llévame al cielo, ya llévame contigo. Y después de que me pasó por este proceso de sanidad interior, donde empecé a darle toda esta orfandad, yo estaba orando y empecé a orar y le dije: Señor, ¿sabes qué? Llévame de una vez allá contigo. Y en eso yo mismo me detuve y dije: no, yo ya no me puedo ir al cielo, porque si me voy, ¿quién va a cuidar a tu hija? ¿Quién va a cuidar a mi esposa? Y me di cuenta que Dios empezó a sanar mi corazón. Y esta mañana yo que estaba preguntándole a Dios: Señor, ¿qué quieres que le decía? Él me sacó una foto donde mi esposa tiene una foto en la recámara donde hay una mujer entrando a donde está el cielo, y va a estar el rey esperándole, donde la novia va a entrar ahí a las bodas del Cordero. Y el Señor me decía, me dice: sí, o sea, tú ves a mi novia, el ir a sanar a mi novia, a mi iglesia, pero mi novia también es mi hija. Y yo me quedo: ¿qué? Me dice: sí, mi novia también es mi hija. O sea, tu esposa también es mi hija. Y la verdad yo me sorprendí. Y le digo a los esposos, a los varones que están aquí: tu esposa, la que está a un lado tuyo, ella es hija de Dios. Y la forma en que tú la trates, Dios te está viendo y estás tratando a su hija. Y nosotros no podemos ir y sanar a la novia de Cristo, ir y llevando avivamiento a donde Él nos lleve, cuando nosotros tenemos a nuestra novia enferma. Y en verdad creo que hay hombres aquí que no estamos haciendo bien el trabajo de buenos esposos. Yo sé que estoy hablando un poco duro,
Y este mensaje es más para algunos varones, y me estoy abriendo mucho a los varones. Es para varios varones aquí, donde no dice: hey, ¿cómo estás tratando a mi hija amada? ¿Cómo estás tratando a mi doncella? Así como la tratas, como tratas a mi novia, ¿estás tratando a tu novia? Y lo último que quiero decir es: hay varios aquí que todavía tenemos esta forma de pensar de huérfanos. Y voy a mencionar varios ejemplos para que dejemos esa forma de orfandad, que el día de hoy quiere llevarse esa forma de orfandad y que nos dé esa revelación de que somos hijos. Mira, siento la unción otra vez. Hablo un poco duro el día de hoy, sé que di un poquito de vueltas, pero una vez más siento este mensaje es para varios varones aquí, donde Dios me está revelando ahorita que hay varios varones aquí que el machismo te ha controlado. Y no es de que tú hayas sido y disculpen, hablo a varones, y no es de que tú hayas sido una mala persona, varón, simplemente que tú no tuviste un buen padre, y tu padre a lo mejor no tuvo un buen ejemplo a quien seguir. Y es lo que a mí me pasó al principio de mi matrimonio. No es de que yo sea un mal esposo, simplemente nadie me había enseñado cómo amar a mi novia. Y en ese proceso yo estaba lastimando a mi esposa, a su hija, a su princesa. Y una vez enojado le dije: toma tus maletas y ya vete a Estados Unidos. Y después de toda la revelación que Dios me dio, yo tuve que ir y le tuve que pedir perdón. Y averiguando de todo el narcisismo que mi papá tenía, me di cuenta que yo había copiado varias formas del carácter de mi papá. Y yo dije: no, yo no quiero eso para la hija de Dios. Le dije: Jesús, cámbiame, cambia mi carácter, moldéame, dame el amor que tú tienes para mí. Te entrego todo y enséñame a amar a tu hija porque se lo merece. Y me empezó a cambiar. Y varón, te lo digo, si Él lo está haciendo conmigo, que es un proceso de santificación, Él quiere y lo va a hacer contigo. Y entre esas formas de pensar de huérfano, una persona que es huérfano, el motivo para servir, por ejemplo, un huérfano, sus acciones tratan de impresionar. Por ejemplo, estamos aquí, las personas sirviendo, y una persona huérfana está nada más ahí sentado. Y en el momento en que llega el pastor al lugar, el huérfano luego se levanta y dice: hey, dame la escoba, que ahora es mi tiempo de barrer. Y empieza ya a barrer porque quiere ser visto por un hombre. Pero una persona que es hijo, aunque no haya nadie viendo en este lugar, dice: hey, dame la escoba porque yo estoy sirviendo, porque me está viendo mi padre. Y yo estoy sirviendo para Él, no para un hombre. La pureza. Yo recuerdo cuando acepté a Cristo, inmediatamente estaba yo enamorado de Él. Cuando digo su nombre, yo luego tiemblo. Y eso, llega una mujer y se me acerca a mí y dice: hey, ¿no quieres tener relaciones conmigo? Yo no estaba casado. Y le dije: no quiero tener relaciones contigo. Me dice: ¿por qué no? ¿Estoy fea? Me dice: no estás fea. Dije: simplemente estoy enamorado de Él. Me dice: cuando se acabe tu cosa con Dios, tu relación con Él, ¿ya tienes relaciones conmigo? Le dije: no, porque no se va a acabar mi relación con Él. Un hijo mantiene su santidad porque no quieres tú romper tu relación con Él. Y un huérfano dice: no, yo voy a estar en santidad porque mi iglesia o porque alguien me dice simplemente que no lo haga.
manejando las faltas de otros. Un huérfano pone mal a otros para él quedar bien. Y un hijo busca restaurar a otros en amor. Wow. Y la última, la dependencia. Un huérfano es independiente, yo lo puedo todo. Y un hijo es interdependiente, dice: yo dependo de mi Señor Jesucristo. Voy a hacer un llamado diferente. La verdad, esto es algo que siento de Dios. Y sé que ahorita me enfoqué más en los varones, pastor, que así lo sentí de Dios. Y si está bien, ahorita el primer llamado yo quiero hacer algunos varones donde yo siento que Dios te está llamando a que le entregues todo ese carácter, toda esta forma de ser que de alguna forma tú heredaste de tu papá, de tu mamá, de tus abuelos, y que te dice: ¿sabes qué? Es hora de cambiar. Yo tengo que entregarle esto que heredé, porque estoy lastimando a mi amada, o simplemente porque tengo que ser una persona mejor. Yo en lo personal, la segunda que él me mostraba de los demonios que vi, me decía: yo tenía la mecha corta, le llamamos, y cualquier momento tenía yo un argumento con mi esposa, inmediatamente yo explotaba. Y explotaba al principio, después Dios me sanó, dejé de explotar. Y después de explotar el primer argumento que tenía, yo salía corriendo del lugar. Y yo dije: Señor, ¿por qué tan pronto hay un argumento salgo corriendo del lugar? Y Él me mostró que mi papá, siendo un alcohólico, cuando él venía en su alcoholismo de chiquito hacia nosotros, él venía alcohólico y con agresiones. Lo primero que hacía es que nosotros salíamos corriendo de ese lugar. Yo me quedé wow. Entonces Dios me llevó un momento de sanidad donde yo me postré, le dije: Señor, te pido que me perdones a mi genealogía familiar de todos nuestros pecados, y te entregamos todo eso en esa cruz, papá. Llévate todo este comportamiento que yo no lo quiero. Yo quiero ser más como Cristo, quiero amar como Cristo. Y Dios empezó a sanarme de tal forma que las cosas cambiaron radicalmente, y ahora Él está confiando más cosas en mí. Entonces les voy a pedir por favor que nos pongamos de pie. A mí me encanta predicar de avivamiento, me encanta predicar del Espíritu Santo y que venga su fuego, su amor, y me encanta todo eso. Pero el Señor me decía, me dice: hey, el día de hoy en esta prédica hay varios huérfanos aquí, donde es momento de entregarles orfandad a Dios y aceptarlo como nuestro Padre, y que Él nos ayude a cambiar este carácter, esto que nosotros heredamos. Muchas veces no fue por culpa de nuestro padre. Entonces, primero me gustaría hacer un llamado a los varones primero, donde diga: ¿sabes qué, Arturo? Yo tengo que entregarle este carácter a Dios. Yo tengo que entregarle varias cosas a Él, y necesito que Él me ayude a llenarme más de Él para poder yo amar mejor a mi novia, para después yo ir y ayudarle a sanar a la novia de Cristo, que es a su iglesia. Entonces yo le hago esos llamados a esos varones que digan: Arturo, yo soy uno de ellos, que necesito que Dios me ayude a cambiar este carácter. Si eres tú, te pido que te llenes de valentía y que pases aquí al frente y que le digas: ¿sabes qué, Señor? Ayúdame. El machismo ha destruido a muchas familias en este país, y ahora Dios está viniendo con un amor del Padre para romper todo eso. Un aplauso a estos varones, por favor. Vamos a hacer una oración
donde tú le vas a entregar todo a Cristo. Ahorita vamos a hacer una oración todos los demás. Ahorita los varones que están aquí al frente. No, vamos a hacer algo. Vamos primero a hacer una oración todos juntos, porque para poder recibir ese carácter de Dios y verlo como el buen Padre, nosotros tenemos que perdonar a nuestro Padre terrenal de las cosas que nos ha hecho. Entonces vamos a hacer una oración todos juntos y vamos a perdonar a nuestro papá y a nuestra mamá. Entonces repitan después de mí, digan: Señor Jesús, tú eres mi Dios y Salvador. Te pido que perdones mis pecados. Y así como perdonaste mis pecados, ahora yo perdono a los que me han ofendido, incluyendo a mi papá y a mi mamá. Yo les perdono por, y menciónalo, porque estuvieron ausentes, porque abusaron de ti, porque estuvieron pasivos. Menciona todo lo que el Espíritu Santo te dice. Y te entrego todo este enojo, esta ira, este resentimiento en la cruz. Y recibo al Espíritu Santo con su amor, gozo y paz que solo Él me puede dar. Ahora los varones aquí al frente, dile: Señor Jesús, yo te entrego